Y les decíamos que era un sábado cargado de información y que iba a haber información importante con relación a los allanamientos que todavía se siguen dando en el sur del país. Quizás la novedad más importante de las últimas horas. Nacho Otero, desde el sur de la Argentina. Nacho, ¿cómo te va? ¿Qué pasó? ¿Qué encontraron? Muy buenas tardes, Gustavo, y tiene que ver con algo que encontraron en La Julia, en el medio de los allanamientos que se hicieron a lo largo de esta semana. El fiscal Marijuán, acompañado por Omar Bravo de la Policía Federal y Walter Bernal de la Investigación Patrimonial de la Policía Federal, esta División Especial de Investigaciones Patrimoniales, encontraron algo que les llamó muchísimo la atención. En La Julia encontraron una bóveda. Las fotos son las que ustedes están viendo ahora. Primero vieron la bóveda y después, cuando bajaron, se dieron cuenta que había una puerta reforzada de metal que se abre para afuera, es decir, todas las puertas reforzadas se abren para afuera, básicamente como para que no puedan ser barreteadas, por ejemplo. Una medida de seguridad bastante llamativa. Cuando la abrieron, se encontraron con una habitación que había sido tapada por escombros y tierra. Una habitación que estaba pegada a la bodega. Fariña había hablado de que había una bodega bóveda, que al lado tenía una puerta que se accedía a ese lugar que era la bóveda, y cuando abrieron esa puerta, similar a la descripción de Fariña, lo que encontraron es una habitación llena de escombros. Le llamó la atención porque nadie guarda escombros en una habitación, y lo que se dieron cuenta es que ese escenario había sido alterado, que eso que estaban haciendo y que eso que estaban viendo era una prueba que había sido modificada. Estuvieron con los perros recorriendo cada rincón de la casa, entraron a cada lugar, metieron los perros en esa habitación, no detectaron nada, pero lo que sí se dieron cuenta es que era un lugar muy húmedo. En cuanto a lo que declaró Fariña, él había dicho que en las últimas tandas de billetes, que venían a veces en cajas, a veces en bolsos, las que estaban contra la parte de abajo de esos recipientes, ya sea caja o bolso que se usaba para guardar los billetes, estaban húmedas porque estaban en contacto con un suelo mojado. Lo que se dieron cuenta una vez que escarbaron un poquitito y llegaron hasta la losa es que es un suelo súper húmedo, como el que había descrito Fariña. Ahora, en el medio Nacho, de todo eso, lo que evalúan como posibilidad es que, bueno, los perros podrían no haberlo sentido el olor, pero que los billetes pudieron haber estado ahí, que fueron guardados ahí, y que después toda esa habitación repleta de billetes se transformó en las 150 nuevas propiedades que encontraron. Es decir, lo que estaba en la tierra, de repente se transformó en tierra. Nacho, a ver, lo que dijo Fariña entonces, no solo que conocía que existía esta bodega, sino que Lázaro Báez se la había mostrado personalmente. Exactamente, él había contado que en un momento Lázaro Báez había ido a un restaurante que le había gustado mucho y que había probado un champán que le había parecido uno de los mejores que había probado, y que después de eso se compró un camión entero de ese champán, repleto de cajas de ese champán, y se las hizo llevar a una de las estancias. En ese momento es cuando Fariña conoce la bodega, y al lado de la bodega describe la bóveda. Bóveda similar a la que había en Chacra 39, en Río Gallegos, que después se transformó misteriosamente en una bodega. Ahora fíjense la bodega de La Julia, es impresionante, parece la de una bodega en Mendoza. Toda esta son construcciones que se hicieron con el sobreprecio de la obra pública que salía del Estado, y no tiene ni un vino. No hay ni un vino. A ver, claramente no le faltaban lujos a las casas de Lázaro Báez, pero en la bodega no hay ni un vino. Y en la habitación que está al lado hay escombros. Salvo que sean del Coliseo Romano, nadie guarda escombros en una habitación, y eso es algo que le llamó muchísimo la atención. Aparte, y por eso es que sospechan que los billetes habían estado ahí, que después dejaron de estarlo y se transformaron en las propiedades. Hay un dato importante, no sé si tenés el mismo dato, pero se habla de que este lugar tiene unos 300 metros cuadrados. Porque digo, esto es importante, el tamaño, ¿no? Mira, esta información estaba desde hace unas horas ya, y incluso se empezó a hablar de esta entre el jueves y el viernes. Lo que desde los investigadores no precisan es la cantidad de metros cuadrados. Nosotros chequeamos la cantidad a 300. Y dije, excesivo. Situación... Se está yendo un poquito el audio. Trata de correrte un poquito en un lugar donde haya un poquito mejor señal. ¿Ahí me escuchás bien? Ahora sí, dale. Te decía que hablaba más o menos de ese número, entre 300, 250 metros cuadrados. No hay una precisión porque no tuvieron cómo medirlo con precisión, porque precisamente parte de la habitación, casi 3/4 de la habitación, estaban repletos de tierra y escombros, y que eso había sido puesto en el último tiempo y que claramente se había modificado lo que había en esa habitación.
¿Se sigue trabajando en el lugar o ya ha terminado este operativo? No, esto se conoce ahora, sí, pero tiene que ver con los allanamientos que se hicieron en la semana. Sí. Ahora las fuerzas federales están en tareas organizativas y el lunes van a retomar con todas las medidas y con todos los allanamientos y con todos los procedimientos. A ver, también es importante, lo señalabas en la parte inicial de tu relato, vos una bodega no la protegés con una puerta negra de chapa reforzada. Pero además, Gustavo, sí, la puerta esa no está protegiendo la bodega. Esa puerta está en una de las paredes de la bodega y cuando abrieron la puerta, que es una puerta reforzada, sí, se encontraron con escombros en una habitación de aproximadamente entre 250 y 300 metros cuadrados repleta de escombros. Eso es lo que encontraron. ¿Esta puerta estaba a la vista o estaba detrás de un mueble? Que eso había sido... Claro, que había sido modificada y claro, que además en la bodega no había ni una botella, o sea, estaba completamente inutilizada, y el antecedente de que todas las casas que revisaron después estaban equipadas como si fuesen a habitarse el día de mañana, todo sin estrenar, repleto de vinos en todos lados, repleto, por ejemplo, en una cancha de pádel cubierta que descubrieron, de pelotas de tenis sin usar y de paletas también, muchas de ellas sin usar. Le llamó la atención que justo en la bodega, en una bodega tan bien hecha como la de la Julia, no había vinos y que al lado había en una de las paredes una puerta reforzada que llevaba una habitación de ese metraje, entre 250 de esa superficie, 300 metros cuadrados, repleta de escombros y tierra. ¿Esta puerta estaba tapada con algún mueble? No, estaba a la vista. Estaba camuflada un poquitito, sí, con una de las estanterías, pero sí, después la pudieron ver claramente. Bueno, pero estaba camuflada, o sea, si uno entraba al lugar no la ve. No, porque está en una de las paredes laterales, claro, o sea, vos tenés que bajar a la bóveda para verla y hay que aclarar algo. Y algo sí, que venimos adelantando tanto en Telenoche como en Todo Noticias. Sí. El lunes nosotros tuvimos el testimonio de Doña Pola, la única vecina que tiene Lázaro Báez, porque es la de Doña Pola, la única estancia que no pudo comprar a lo largo de toda la extensión de tierra que tiene acá en el Calafate. De hecho, si se ve desde arriba, el único cuadradito que le quedó sin comprar es el de Doña Pola. Ahí, Doña Pola había contado en esa entrevista que le hicimos que ella había estado en la Julia cuando se estaba construyendo y que había visto una bodega bóveda. Y que después, cuando se terminó la construcción de la casa, esa estancia, ese casco de estancia, se protegió como si fuese una fortaleza. Y nosotros lo vimos cuando hicimos las imágenes. Es una casa que está en el medio de la nada, es un oasis en el medio de la estepa patagónica, que tiene el camino por donde se accede solamente con acceso a través de Cruzaique. Es decir, a la Julia no se puede entrar por la ruta. Había un camino que llevaba a la Julia por la ruta, pero que en el último tiempo Lázaro Báez mandó borrar con una motoniveladora y sacar directamente. Y puso como única entrada a la Julia un camino interno que sale desde Cruzaique, su estancia madre, y que recorre Campos de Báez y llega a la Julia. A pesar de solamente tener que acceder por Campos de Báez y de salir a partir de Cruzaique, que está ya por demás custodiada, la Julia tiene un enrejado, directamente enrejado, no es que es un alambrado, incluso con base de hormigón, cámaras de seguridad y rondines de camionetas 4x4 con seguridad privada, algunos relacionados con la policía de la provincia de Santa Cruz, que recorren la propiedad y que van ahuyentando a la gente que no es del círculo de Lázaro Báez y no es de los empleados de Lázaro Báez. Entonces, las medidas de seguridad eran como las de una fortaleza, para una estancia que tampoco, como el resto, se usó nunca. Entonces, ¿qué era lo que estaba siendo custodiado en ese lugar? Quizás lo que taparon con escombros y taparon con tierra en esa habitación, que es una bóveda, es la respuesta. Nacho, son las 6 de la tarde, tenemos que hacer títulos, pero quédate por allí a mano porque este es un descubrimiento realmente muy, pero muy importante. Se habla de la posibilidad de otras bóvedas en otras de las estancias de este hombre, 150, ¿no? Una barbaridad. Quiero que me cuentes cómo siguen estos operativos, de qué manera, pero me lo contás en un ratito, ¿sí? Dale, un abrazo grande, hasta luego.